está esperando los alumnos. Eh, Vamos acá.
Buenos días, voy a tomar la asistencia, son secundaria 2, así que para ustedes. Muñoz Espinosa, ¿será? ¿No? Ya, supongo que son nuevos, ¿no? Muñoz, Josué. ¿Espin es tu apellido, José? Sí, Ya. Buenos días, Pablo, buenos días. Creo que estoy tomando asistencia. Sí, asistencia. Asistencia. Pablo, asistencia. Ya, voy a tomar la asistencia, la foto. Segundo que tengo que mandar la foto. No secundario. perdón, profesor, tengo que hacer una cosa, ya estoy acá. Ya, ok.
Voy a agregar a la asistencia entonces. Ya. Ya. Vamos a empezar. Secundaria 2. Sí, aquí está. Ya. Vamos a empezar acá. Continuando lo que es el proceso de independencia, ¿no? Del Perú, nos toca hablar de lo que son las conspiraciones criollas, ¿no? De las conspiraciones criollas y cómo poco a poco, bueno, como ya saben, los criollos lo que buscaban era obtener poder, ¿no? Para lograr su conveniencia en ese sentido, ¿no? Había una diferencia marcada, especialmente, como les digo, ¿no? En los puestos de poder, no tanto en el ámbito económico, ¿no? Pero sí en los puestos de poder a lo que podías llegar si eras criollo o si eras peninsular, ¿no? Recuerden que los peninsulares eran los españoles nacidos en España, pues, ¿no? En lo que se conoce como la península ibérica. Y los criollos, de otra manera, en cambio, eran los hijos de los españoles nacidos en las colonias. Perú, por ejemplo, ¿no? En los virreinatos, ¿no? Entonces, bueno, los españoles hacían esa diferencia, ¿no? Entonces, bueno, no la pasaban necesariamente mal, pero como tenían su vida económicamente solucionada, lo que querían era buscar puestos de poder, ¿no? Antecedentes, la situación del criollo, el criollo mestizo el- y el indio fueron descalificados y minimizados con base a un rasgo indisoluble de su existencia, su americanidad. Los españoles americanos pertenecen a otra raza, a otro linaje. El español europeo argumenta su superioridad para tener puestos importantes en el gobierno español. A los españoles les gustaba dividir, ¿no? A la población de manera racial, ¿no? Había como que república de españoles y república de indios. Eran como que un sector español y sector indio. Dentro de los propios indios había una diferencia también, ¿no? Los indios nobles, los indios y los indios del común. Los indios nobles tenían muchos privilegios, los indios del común no tenían privilegios. Estamos hablando de gente libre todavía, ¿no? Los indios del común eran libres, todos eran libres, ¿no? Pero no tenían los privilegios de los indios nobles. Y dentro de los españoles también había su diferenciación, ¿no? Eran los indios, los peninsulares y los criollos, ¿no? Ya mencionamos cómo es cada uno, ¿no? Unos tenían todos los derechos y otros los tenían más reducidos, ¿no? Y dentro de ello iban mezclando, ¿no? Mestizos, mulatos, zambos, ¿no? Esta clase
una suerte de diferencia racial, entre comillas, ¿no? Que ya saben que en el ser humano no existen las razas, pero ellos lo comentaban, ¿no? Lo mencionaban de esa forma. Entonces, pues, así era, ¿no? Esa era la idea. Y por eso enmarcaban de una u otra manera. Las Cortes de Cádiz y la Constitución Liberal de 1802. Durante la invasión napoleónica, no, Dios, 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 Dios. Ya, Cortes de Cádiz y Constitución Liberal cambió la situación del español americano criollo ya que promulgó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, lo que significaba el fin de las diferencias estamentales. A ellos eso lo conocían como estamentos, ¿no? Esta diferencia. Esto es una cosa no española necesariamente, es europea en general. En Francia, para los que han estado en las clases de la Revolución Francesa, se hablaban de estamentos también, ¿no? Es algo más francés incluso, ¿no? Donde estaban los nobles y abajo el pueblo, ¿no? El tercer estado. ¿Qué significa eso? Que tú eres noble, naces noble, mueres noble. Tú eres, perteneces al pueblo, naces en el pueblo, vas a morir. No hay manera de que te vuelvas noble, no hay manera, no hay forma, ¿no? Um, y ellos tenían esta marca, ¿no? Y de los privilegios fiscales, militares y jurídicos que venían beneficiando a los nobles. Estableció el reconocimiento de los derechos y libertades individuales, libertad de imprenta, libertad de comercio e industria, derecho a la propiedad, ¿no? Sí, durante las Cortes de Cádiz se marca esta constitución liberal, ¿no? Cada uno va a tener los mismos derechos. Política de concordia de Abascal. Bueno, Abascal fue la persona que logró frenar la revolución en en muchos territorios, especialmente en el Virreinato del Perú. Con este objetivo, Abascal adoptó una política de conciliación y acercamiento a las élites americanas. Abascal estaba convencido de que la única manera de asegurar estos dominios para España era consolidar la unión entre españoles y americanos, borrando en cuanto fuesen posibles las diferencias que pudiesen desunir. Que pudiera. Claro, algo que, bueno, si los españoles, y es lo que se comenta, ¿no? Pongo ejemplo la Revolución Francesa porque es un alcance que también tiene, ¿no? Si los españoles hubieran optado por dar ciertos puestos de poder, ¿no? Porque no todos los criollos querían la separación de España. Había muchos que estaban contentos con España, pero que querían obtener poder. El negarles eso fue lo que les dejó sin opciones, ¿no? Su intención de obtener poder era más fuerte que su intención de quedarse en España. Y en Francia también pasaba lo mismo, ¿no? Los burgueses querían poder, no querían otra cosa. Medidas educativas del virrey Abascal. Surgió la creación del Colegio de Medicina de San Fernando y el Jardín Botánico, contando para ello con claustro de profesores, bibliotecas, sala de prácticas para la formación de galenos y especialistas, para lo que Abascal contó con muchos de los ilustres hombres peruanos y de los antiguos territorios virreinales como Quito y Santa Fe. La razón que lo llevó a ello fue la observación que hizo durante su penoso recorrido de toma de posesión de las carencias que sufría gran parte de Sudamérica en esta materia. No había grandes universidades todavía, ¿no? Habían sí, pero no estaban totalmente no estaban legitimadas por el Estado de manera fidedigna, ¿no?
También empujó a los colegios de San Pablo y del Cercado para la instrucción de los hijos de la élite peruana y fundó el Colegio de Abogados Capitalino, netamente criollo, ¿no? Donde los criollos iban a poder ejercer, ¿no? ¿Cuál era la situación de los criollos para ese momento? Que, bueno, como les digo, no eran ricos, ¿no? Tenían mucho dinero. Bueno, sobre todo la élite, ¿no? La élite criolla. Habían criollos sí que no habían sido favorecidos, pero estas rebeliones se dan a causa de la élite, ¿no? Sin embargo, ellos tenían, ponte, mandaban a sus hijos a Francia, a Alemania, a Inglaterra. ¿Qué pasó con esto? Que en Francia, en Inglaterra, en esa zona, el liberalismo pegó fuerte. Entonces, lo que a ellos se les enseñaba era, o lo que ellos aprendieron era que se necesitaba una revolución, ¿no? En España o en Perú o en el virreinato se les habría explicado otra cosa, ¿no? Entonces ellos adoptan ideas de la ilustración. Causas, hemos visto los antecedentes, ¿no? De las conspiraciones criollas. Las conspiraciones son producidas por criollos que han perdido la fidelidad al monarca, los que creen en la patria. Eso de creer en la patria es complicado, ¿no? Porque, sobre todo porque no existía el Perú, ¿no? Esta gente no es, a ver, para efectos prácticos actuales es decir, ¿no? Tupac Amaru era de Perú, Hipólito Unanue era peruano, bla, 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 ¿no? Es complicado entender sus pensamientos de ellos bajo la premisa actual, ¿no? San Martín, Bolívar, eh, San Martín era argentino, Bolívar venezolano. Eh, desde nuestros ojos sí, pero ellos no eran ni argentinos ni venezolanos. Tupac Amaru no era peruano. Ellos vivían en una idea totalmente distinta de Estado, ¿no? Ellos, ellos vivían en virreinatos, ¿no? En virreinatos, en capitanías, en ideas distintas, ¿no? No podemos decir que ellos pertenecían a tal o cual Estado, ¿no? Porque ha cambiado demasiado y el concepto de Estado no estaba fundado, ¿no? No eran estados todavía, ¿no? Entonces, no hay una patria en la cual creer todavía, ¿no? Ellos están construyendo una idea. Por eso es que cuando se dan estos conventos, estos centros ilustres, están buscando cómo crear una patria, porque no existe. Porque no existe una patria según la que ellos entienden. Ellos, al estar en los virreinatos, pertenecían a las colonias, entonces eran como que españoles viviendo dentro del virreinato. No eran peruanos, ¿no? No eran peruanos. Los que están influenciados por los precursores reformistas o separatistas. Acá están, ¿no? Los reformistas eran los que querían un cambio y no querían seguir perteneciendo a España, ¿no? Pero querían un cambio. Y los separatistas eran, sí, los más radicales, los que buscaban la separación totalmente de España. Así forman conspiraciones o reuniones en las que planean y promueven la independencia del Perú. En ellas intervenían los círculos de gente culta que habían asimilado las ideas de la Ilustración. Estos son los criollos y las ideas revolucionarias francesas de libertad, igualdad y fraternidad, así como la inspiración en los derechos del hombre y el ciudadano. Algunas de estas conspiraciones fueron las siguientes. Conspiración de los Fernandinos, 1808-1809. Desde la Escuela de Medicina de San Fernando, la cual fue inaugurada el 21 de noviembre de 1792, en presencia del entonces virrey Francisco Gil de Taboada, quien ayudó con los fondos para poder culminar la obra. Hipólito Unanue solicitó al entonces virrey José Fernando de Abascal y Sousa fundar una escuela de medicina separada del dominio universitario, la misma que recibe el nombre del Real Colegio de Medicina San Fernando en honor al virrey y al entonces rey Fernando VII de España. Se convierte en foco de conspiración y decisiones sobre los gobiernos que deberían adoptarse en las colonias.
en el caso de disturbios en la metrópoli. ¿Cómo tenemos que gobernar? Decían en estas colonias, ¿no? ¿Quiénes tienen que gobernar? ¿Tiene que seguir siendo España? ¿Tiene que ser España la que decida sobre este territorio? ¿O seguir perteneciendo al gobierno español, pero con autonomía colonial? O la separación definitiva, ¿no? No tener nada que ver con España. Así reparaban en que el gobierno debería caer en manos criollas y no peninsulares. En 1821, el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando se transforma en el Colegio de la Independencia. Conspiración de los oratorianos, 1810, se efectuó en el convento de los religiosos del oratorio de San Felipe Neri. Allí varios sacerdotes y otros personajes renombrados, entre ellos un conde, se reunían. Al enterarse, el virrey de las Tertulias envió un capitán de su guardia a la portería del convento, quien sacando un farolillo de su capa alumbraba las caras y daba las buenas noches a los que se retiraban de las tertulias. Era una manera de intimidar, ¿no? El virrey ya sabía en ese momento de que estas conspiraciones estaban hechas, se estaban sucediendo, ¿no? Entonces buscaba intimidar, ¿no? Conspiración de los carolinos. Su foco fue el Real Convictorio de San Carlos, cuyo rector era Toribio Rodríguez de Mendoza, quien se dedicó a crear conciencia a partir de las ideas liberales de la Ilustración. En este colegio se les enseñaba a los muchachos de diversas edades y procedencias las ideas liberales. Se les prestaba libros prohibidos y se les avivaba la conciencia nacional. Únete en la lucha. La separación de España es el camino. Atento a esto, el virrey mandó hacer una visita general al colegio y se descubrió todo lo que pasaba. Por esta razón, Rodríguez de Mendoza tuvo que renunciar al rectorado. Acá ya estaban aceptando, porque, bueno, evidentemente ellos tenían, económicamente estaban muy bien posicionados, ¿no? Y eran como que clasistas. Ellos también eran clasistas. No, a ver, en la historia, como siempre menciono, no, no hay buenos, no hay malos, ¿no? El ser humano tiene sus ambiciones. Y ellos eran clasistas, ¿no? Pero se dieron cuenta que necesitaban el apoyo de todos los sectores, incluso de la gente pobre, que no les importaba tenerla, ¿no? No la querían tener, ¿no? Pero se dieron cuenta que era necesario su cooperación. Conspiración de los abogados encubiertos por su profesión se reunieron y conspiraron juntos. Defensores de la justicia no pudieron ser indiferentes a los derechos del hombre y el ciudadano. Estos abogados hicieron ver que la patria no era ilegal, sino completamente lícita, que la independencia era un derecho y que existían nuevas leyes que superaban fuertemente a la ley antigua. Eh, no todo era monarquía, ¿no? Conspiración de Ribagüero, 1818-1820. Conspira en Buenos Aires y luego forma logias en Lima. Ribagüero, Ribagüero conspiró y reclutó hombres contra los realistas durante mucho tiempo. Luego él sería quien enviaría a San Martín información sobre las tropas realistas y su localización y contundencia. También le entregó valiosos mapas del litoral con información sobre puertos y caletas. Tiempo después llegará a ser impuesto por los militares en el motín Balconcillo como primer presidente de la República Peruana. Bueno, se vuelve presidente de la República, más no que es básicamente presidente del Congreso, más no presidente constitucional, ¿no? Ese sí es José de la Mar. Esa es la diferencia, ¿no? Ya, actividad de aplicación. ¿Qué medidas hizo que los criollos tengan más poder? ¿Cuál podría ser? Hay diversos, ¿no? Pero la creación de escuelas, ¿no? La creación de escuelas y colegios, ¿no? Yo pondría eso.
La ley. Sí, ¿no? Bajo un concepto más básico, ¿no? Um, o también podrían ser las Cortes de Cádiz, ¿no? O la Constitución Liberal, ¿no? La Constitución Liberal, sí, me gusta más esa respuesta. ¿Cuál fue la política de Abascal frente a los criollos? Inicialmente conciliadora, ¿no? Inicialmente conciliadora. Sí, una política. ¿Por qué Toribio Rodríguez, bueno, Toribio de Mendoza tuvo que renunciar al rectorado del Real Convictorio de San Carlos? ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo ponemos? Enseñaba ideas contrarias al régimen, ¿no? Enseñaba ideas contrarias al régimen. Ujú, ideas liberales, ideas prohibidas, ¿no? ¿Cuáles fueron las propuestas de la conspiración de los fernandinos? Mm, la forma de gobierno que debería tener la nueva patria, ¿no? La forma de gobierno que debería tener la nueva patria. Ya. Vamos a la actividad de evaluación. Ya. Los conspiradores fueron los antecedentes sobre los cuales se cimentó la independencia del Perú. Fueron muchos personajes e instituciones. Los centros de esos movimientos, fueron muchos personajes e instituciones los centros de esos movimientos. ¿Cómo se llamó la conspiración que duró 5 años, de 1810 a 1815? La conspiración de los carolinos. Muy bien, la conspiración de los carolinos, la uno, Carolinas. ajá, la 1 es la A. Entre los centros de conspiración limeños a favor de nuestra independencia, el más importante fue... mm, bueno, a ver, para calificar de importancia hay varios, ¿no? O San Marcos es un punto importante. Los amantes del país también, San Fernando. Yo, simplemente por clásico, marcaría el Convictorio de San Carlos. El de San Carlos, ¿no? Más o menos. Sí, solamente por ese detalle, ¿no? En realidad todos fueron importantes. Claro, claro, ¿no? Pero habiendo que marcar uno. El Convictorio de San Carlos fue creado durante la gestión de el Real Convictorio de San Carlos. Y si por acá lo menciona, voy a buscar en Google. Antes sí me voy a acordar. Real. Le ponían porque pertenece por el nombre del rey, ¿no?
Amat. Toribio. No, Toribio fue su rector, pero fue fundado por el virrey Amat de Junet, ¿no? Acá está, la 3, ¿no? Ya. La igualdad entre peninsulares y criollos fue una de las medidas creadas en la Constitución Conservadora de 1809, la Constitución Española de 1808, la Constitución Liberal de 1812, las leyes nuevas de 1808, las leyes de 1812. 1815. Sí, la Constitución Liberal de 1812. Dos. Sí, esa es. Joder, mi memoria. Profesor, en la 3, ¿cuál era? Del La- convictorio de San Carlos. Ah, ya, Virrey Amadi Junyent. Él es el fundador. Movimiento filosófico intelectual que influyó decisivamente en la Revolución Francesa y en la independencia hispanoamericana, la escolástica, el positivismo, el humanismo, el romanticismo, la ilustración. ¿Cuál creen que sea de todas esas? La ilustración. La escolástica es un movimiento filosófico, ¿no? Es una corriente de pensamiento donde lo que busca es estudiar a Dios. Es un movimiento intelectual propiamente medieval que tiene su origen, no su origen, ¿no? Pero sí sus bases en los pensamientos de Aristóteles, no, sí, de Aristóteles y de Platón, ¿no? Específicamente con Aristóteles y su representante que sería Tomás de Aquino. Positivismo, ya ir a ahondar en eso ya es más complicado, ¿no? Mm, con Hume, el humanismo. El humanismo también es sencillo, es básicamente lo contrario de la escolástica, ¿no? Poner al ser humano en el centro del universo, no tanto a Dios, ¿no? Pero en el centro de importancia, ¿no? De estudio. Antes uno se portaba bien para agradar a Dios, ¿no? Ahora lo que te piden es disfruta porque no importa lo que quiera Dios, ¿no? Romanticismo, bueno, tiene que ver con las novelas, ¿no? Y la ilustración básicamente es la luz de la razón que se opone al antiguo régimen, ¿no? Al absolutismo en general, ¿no? Pero donde tiene más fuerzas en Francia, ¿no? Entonces, por eso a Francia se le conoce, a París se le conoce como la ciudad luz, no tanto por sus luces, sino por la ilustración, ¿no? Porque fueron iluminados por la luz, ¿no? Y se enfrentaron a la oscuridad del antiguo régimen, ¿no? Del absolutismo con el poder del rey, ¿no? Luis XVI. Consideró indispensable para lograr la independencia de América, crear conciencia en torno a los ideales de libertad. Um, Está por la 7, creo eso. Acá está, ¿no? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, José Vaquijano y Carrillo, José Hipólito Unano y Pavón, Lorenzo Farfán de los Godos, Toribio Rodríguez de Mendoza. Está acá. Ya, Toribio. Toribio Rodríguez de Mendoza. Bolivia. Ya. Las conspiraciones de Ribagüero y de los porteños, esto le hablan hacia los argentinos, ya. Tuvieron su origen en España, Quito, Lima, Buenos Aires o Francia. Buenos Aires. Sí, es una conspiración un tanto argentina. No podría ser Buenos Francia, Aires. sí, podría ser Francia tranquilamente, ¿no? Pero donde lo desarrollan ellos, porque ellos adoptan, ¿no? Las ideas estas francesas, pero donde los desarrollan con fuerza es Argentina, ¿no? En Buenos Aires. Ya.
Las denominadas Cortes de Cádiz de 1810 a 1812 permitió básicamente la libertad de industria y comercio, la representatividad democrática de los americanos, la disminución de la soberanía del rey de España, la libertad de ideas, culto y comercio, la abolición del tráfico de esclavos. ¿Qué se logró en las Cortes de Cádiz? La A. La libertad de industria y comercio. Sí, pero yo no marcaría esa como la respuesta. Hay una más precisa. En la ficha dice libertad de comercio, industria y derecho a la propiedad. ¿Ya? Pero hay una que es más precisa con las Cortes de Cádiz. En este caso es que asume todo, ¿no? La libertad de ideas, culto y comercio. El punto más alto de las Cortes de Cádiz fue la creación de la Constitución Liberal, ¿no? Ahí es donde ya se empieza, que luego fue abolida, ¿no? Por el rey Fernando VII y regresado al absolutismo, ¿no? Pero la idea principal de esta es la libertad, ¿no? Es el pensamiento liberal, que haya una libertad en todo. Fue la principal clase social influenciada por las revoluciones liberales del siglo XVIII, que asumieron un papel protagónico en contra del absolutismo español. Mestizos, criollos, indios, esclavos, mulatos. Digo yo. Criollos. Criollos, muy bien, ¿no? Los criollos. Podían haber mestizos criollos, ¿ya? Bueno, no, mestizos criollos no había, pero los mestizos también estaban ahí, ¿no? Pero principalmente fue criolla. La crisis política de España fue un factor que facilitó la independencia de sus colonias. Esta crisis fue causada por sus intentos de expansión en Asia, su lucha contra la corona inglesa, su fracaso en el Congreso de Viena, sus intentos de invadir Italia, la invasión napoleónica. ¿Cuál de esas? A, B, C, D o E. ¿Cuál creen? No sé si se ha colgado o... Ya, sí me escuchan, ¿no? En Sí. este, dígame alguien, en este caso la respuesta es la E. Es Napoleón, ¿no? Napoleón es como que la figura que hace que Vale. España caiga, ¿no? Porque durante todo este tiempo España, del pensamiento criollo, bueno, Napoleón tiene ideas liberales, ¿no? Ideas de la Revolución Francesa. Él participa en la Revolución Francesa. Y Napoleón al conquistar España, bueno, a conquistar, a invadir España, logra debilitarlos totalmente, ¿no? Y hacer ver al régimen como chiquito, chiquito. Esta es la E, la invasión napoleónica. Con eso terminamos. Esta es su tarea. ¿Alguna duda? No. Más o menos. Está bien. ¿Qué me dice? Más o menos, sí, estaba bien todo. Ah, ya. Gracias. Entendido. Dígame.